Vamos a completar entonces, revisando ahora de manera simultánea, los dos momentos que nos faltan de lo que llamamos los momentos básicos del desarrollo de una investigación, que es la producción de los datos y el análisis de esos datos y la elaboración de conclusiones. Puede llamar la atención que hablemos de producción de datos, pero permítanme que explique por qué optamos por ese modo de denominarlo. Digamos que el planteamiento que hemos hecho del problema y las hipótesis que hemos formulado como posibles respuestas a ese problema son nuestra primera orientación para determinar qué información necesitamos para contestar a la pregunta. Ahora, esa información no está lista allí para que la recojamos. En realidad, tenemos que producir, es decir, tenemos que realizar determinados actos. No es solamente ir a buscar, tenemos que actuar sobre la realidad, esperar que la realidad reaccione de determinada manera y luego, en función de esa reacción, interpretar qué es lo que está ocurriendo detrás. Es decir, de cómo es que están funcionando las cosas que son las que nos interesan. Pensé que eso pasa en cualquier dato que tomemos. Tomemos, por ejemplo, si nos tomamos la temperatura. Tomamos la temperatura, realmente, bueno, tomamos un termómetro, es decir, un instrumento en el que alguien nos ha hecho ya buena parte del trabajo porque nos ha provisto, ¿no es cierto?, de cierto mecanismo que reacciona de determinadas maneras a la temperatura a la que se le aproxime ese aparato y además esa reacción se traduce en el mismo aparato en una medición, ¿no es cierto?, que nos brindará la información que queremos, eso que llamamos la temperatura. Lo que queremos medir es eso, algo que está ocurriendo en nuestro organismo y entonces es allí donde queremos llegar, algo que no podemos, ¿no es cierto?, percibirlo directamente. Ese aparato ya implica entonces toda una serie de mediaciones. Hay aparatos de distintas calidades y dependiendo de la calidad que tenga el aparato, mayor o menor seguridad tendremos en sus resultados, mayor o menor precisión. Hay termómetros de mayor y menor precisión. Hay termómetros en los cuales el resultado se traduce, se expresa a través de un número directamente. Nosotros vemos ahí la cantidad de grados de la temperatura. Hay otros, en cambio, lo que tenemos que ver, bueno, hasta dónde se ha dilatado la columna de mercurio y dentro de la columna de mercurio hay una gradación que nos indica, si la sabemos reconocer bien, cuál es la cantidad de grados dentro de la convención de lo que es la temperatura en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, gran parte de la acción que tenemos que producir entonces ha sido incorporada como diseño de ese instrumento y nosotros, nuestra acción se reduce a, bueno, aprender a usarlo al instrumento. Y sin embargo, además, tenemos que decidir otras cosas, tenemos que decidir en qué parte del cuerpo la ponemos, digamos, de qué manera lo ubicamos, tenemos que tomar una decisión de cuánto tiempo lo vamos a dejar aproximado para estar seguro de que ya hemos obtenido un resultado suficientemente adecuado a la realidad, es decir, que dejarlo actuar al aparato en tiempo suficiente para que se realice la medición y luego interpretar, que como decíamos recién, puede ser algo muy sencillo, no deja de ser una acción, pero es muy sencilla, la de ver un número, o a veces un poco más complicado, como es la de tratar de distinguir en qué escala de la gradación se ha detenido la dilatación del mercurio. Bueno, eso es sencillo al lado de lo que
usualmente tenemos que hacer en ciencias sociales. La producción de datos en ciencias sociales es mucho más complicada porque la mediación entre la realidad que queremos analizar, la realidad puede producir en determinadas acciones, a determinadas acciones que nosotros produzcamos, son mucho más complejas e incluso a veces mucho más imprevisibles que las que se dan con los fenómenos naturales. Por ejemplo, nosotros podemos entrevistar a un informante para que nos dé su testimonio sobre ciertas circunstancias, ciertos hechos, ciertas opiniones o ciertos puntos de vista sobre la realidad que son las que a nosotros nos interesan. Bueno, ¿qué preguntas les hagamos y cómo les hagamos a las preguntas? Ya es un factor de mediación importante. Por eso tenemos que pensarlas muy bien a las preguntas. Pero también tenemos que tener en cuenta, al evaluar las respuestas que nos dé, qué disposición tiene, si tenía, estaba muy dispuesto a contestar o lo hacía un poco de mala gana. Eh, Después también tenemos que tener en cuenta las características personales. Hay personas que son más tímidas, personas que se saben expresar mejor y personas que a veces no saben expresarse bien, personas que son más elocuentes y locuaces, ¿no es cierto? Y hablan de muchas cosas y por ahí se dispersan y de pronto tenemos que hacerlo volver al tema. Puede ser que en el momento en que le hacemos la pregunta esté de buen ánimo, o también puede ser que esté de mal ánimo y no tenga muchas ganas de contestar, que esté cansado o que esté, digamos, triste. Puede haber muchos factores que ingresan ahí. Incluso el lugar, si estamos en un lugar que invita a la intimidad, que invita a la confianza, que invita a la espontaneidad es una cosa, si estamos en un ámbito que es difícil concentrarse, si hacemos la entrevista en una fiesta muy ruidosa, por ejemplo, y la persona está distrayéndose con otras cosas, todo eso condiciona la respuesta. Es decir, el dato, la información, el testimonio que tengamos no es simplemente lo que la persona nos dice, sino que tenemos que tener en cuenta todos esos otros factores que permean. Si la persona tiene algún interés particular en este tema que estamos indagando o le es totalmente indiferente, si tiene, independientemente de que tenga algún interés, tiene ciertas características personales por su formación, sus creencias, su orientación ideológica o lo que sea, que lo hacen ver las cosas de una u otra manera, todo eso ingresa en la mediación para que nosotros, a partir de lo que esa persona nos dice, especulemos sobre esa realidad a la que nosotros estamos tratando de arribar. Tomemos, por ejemplo, supongamos que nos preguntamos por el acceso a la virtualidad de docentes y estudiantes durante el aislamiento social preventivo obligatorio y que partimos de la hipótesis, sí, bastante plausible inicial, de que el acceso a la virtualidad dependió de dos factores, conectividad y los dispositivos para acceder a esa conectividad de la que disponían los usuarios. Entonces nosotros decimos va a haber una variedad de eso. Entonces, bueno, ¿qué datos necesitamos entonces para poner a prueba la hipótesis? Bueno, necesitamos los datos de conectividad. Era a través de conexión satelital, qué permanencia tenía, qué amplitud tenía, ¿no es cierto? Qué capacidad tenía. Y eso, por supuesto, en relación con los dispositivos. La conectividad que necesita un celular puede ser distinta, mayor o menor que la que necesita una tablet, la que necesita una computadora. Y cada uno de estos elementos nos da, por supuesto, una variedad de opciones, pero son datos que necesitamos. Ahora, la hipótesis nos dice que teniendo esos datos y los cruzamos con alguna manera de medir el acceso a la virtualidad, entonces podemos ver si nuestra hipótesis funciona o no.
Es decir, podía todo el tiempo, podía solamente a ciertas horas del día, podía conectarse plenamente sin límite o tenía que andar cuidando los datos porque se le podían acabar y ya no tenía más plata para, para comprar más. Todo eso, digamos, son datos que tenemos que manejar para poder armar y decir si eso a la virtualidad era una función únicamente de esas dos variables. Fíjense que ya en ese punto, lo de disponibilidad y también lo de conectividad, pero sobre todo en la disponibilidad, nos van a empezar a aparecer factores que, bueno, que quizá no lo habíamos pensado al principio, pero que van a tener que ver con esa variable que llamamos disponibilidad. Un estudiante que tenía un celular para su uso propio, a contar con ese celular todo el tiempo, mientras que va a ser distinto lo que podemos llamar acceso en el caso de una estudiante que lo tenía, compartía el celular con su familia, entonces tenía ciertos horarios en los que podía y había un problema si en el mismo horario su padre lo necesitaba para trabajar o su hermana lo necesitaba para otra clase, etcétera. Pero además, una vez que nos metemos en eso de tratar de localizar cuáles son los accesos o cómo medir los accesos, nos empiezan a aparecer otros problemas que quizás nuestra hipótesis inicial no había planteado. Tengo el dispositivo, tengo la conectividad, ¿qué tanto sabían usar los dispositivos mismos y las aplicaciones pertinentes? Porque alguien podía tener un celular, pero no sabía cómo manejarse en las aplicaciones para aulas virtuales, por ejemplo. Entonces, tienen que aprender eso y algunos, como sabemos, tienen más habilidad para aprender esas cosas, otros tienen menos habilidad para aprender esas cosas y entonces eso también varía el acceso real y concreto que cada uno de ellos tenía. Y también hay condicionamientos psicológicos. Una estudiante tenía que quedarse varias horas escuchando clases, podría ser que se superara el umbral de su resistencia física para hacerlo. También el equilibrio del ánimo, es decir, justamente en la pandemia, en esta situación tan inusitada, tan inesperada, en la que hemos visto cortadas tantas posibilidad de movimiento, de contacto social, de mantener relaciones personales afectivas importantes. Entonces también nuestro ánimo a veces estaba por arriba, pero a veces estaba por abajo. Después también había que tener en cuenta en qué medida el estudiante o el docente o la docente estaban en capacidad de adecuarse más o menos a las condiciones ambientales. Había mucha gente dando vuelta porque todo el mundo estaban juntos, había mucho ruido en las casas del vecino, qué tal se llevaba la familia, qué pasaba si había una persona enferma en la familia, qué tanto afectaba eso a la disponibilidad para poder mantenerse conectado y mantenerse en relación con la virtualidad. Fíjense que aquí vemos otro ejemplo. El examen de los datos que necesitamos, el examen de las variables que estamos examinando, nos modifica la hipótesis. Por un lado, la enriquece, nos hace ver que no bastaban esas dos variables, sino que teníamos que tener en cuenta muchas otras variables que terminaban condicionando la posibilidad del acceso, pero también al mismo tiempo se ensancha el rango de la información que necesitamos y se diversifica. Y por lo tanto también se diversifica y se ensancha el rango de los datos que tenemos que producir. Cuando vayamos a buscar los datos vamos a tener que ir a producir toda una serie de información que quizá en nuestra hipótesis inicial no aparecía. Desde el punto de vista, veamos, se pueden distinguir dos tipos de datos. Una distinción que, como
suele pasar, por supuesto, en nuestro campo, es una decisión operativa, pero que tiene una utilidad importante. Los datos cuantitativos. Nos referimos a datos cuantitativos a aquellas cosas que se pueden contar. Podemos contar estudiantes, podemos contar celulares, podemos contar incluso líneas telefónicas, podemos contar docentes, podemos contar unidades de cuartillas que se han distribuido con material didáctico. Cuando uno puede contar cosas, contar unidades que son comparables, que son discretas, y entonces uno puede reconocerlas y sumarlas y contarlas, uno también con eso puede obtener lo que llamamos generalizaciones estadísticas. Uno puede decir, existe tal cantidad de esto, tal proporción de los estudiantes tienen acceso a Wi-Fi, tal proporción de estudiantes tiene celular, tal proporción de estudiantes tiene celular propio, podemos decir eso. Esos son los datos cuantitativos. Y hay ciertos métodos que son específicamente cuantitativos. Podemos hacer encuestas, por ejemplo, en las cuales hacemos una serie de preguntas a una muestra representativa de una población, o podemos hacer censos, que quiere decir que les hacemos preguntas específicas a toda la población que nos interesa, y de allí entonces contamos las respuestas que nos den. También, por supuesto, un método cuantitativo es contar directamente, cuando eso es posible. Supongamos que queremos saber dentro de una clase de estudiantes cuántos levantan la mano cuando se les pregunta si han estudiado, podemos contar entonces directamente cuántos son. Y, digamos, en la vereda opuesta, los datos cualitativos. Los datos cualitativos no son, justamente por definición, reductibles a unidades discretas. Los recogemos de distinta manera, los recogemos y sumamos, ¿no es cierto?, todo aquello que pueda parecer relevante en relación con el tipo de tema que estamos tratando, y luego de recogidos tratamos de producir con ellos conceptualizaciones, de generalizarlos. Generalmente para eso necesitamos ciertos marcos interpretativos, que no son sino los conceptos previos que nos hemos ido aclarando, o conceptos que en la propia investigación vayan surgiendo y que nos permiten generalizar sobre toda esa población. El ejemplo que vimos antes de contención y apoyo que ofrece el sistema educativo con los estudiantes para la formación de su proyecto de vida es una generalización que hemos producido a partir de muchas afirmaciones diferentes que hicieron las y los informantes que entrevistamos y que descubrimos que de una u otra manera conducían a eso, entonces conceptualizamos y efectivamente pudimos llegar a generalizar, como lo hicimos antes, a decir que una buena mayoría de los estudiantes y las estudiantes de sectores sociales vulnerabilizados ponen énfasis en el apoyo y la contención como concepto general que el sistema educativo les ha dado. Los métodos cualitativos, los mecanismos más clásicos para la obtención de datos de tipo cualitativo son la observación directa, es decir, la observación en la que uno va al terreno, observa qué es lo que hacen las personas, a veces se compromete en la misma tarea, es lo que se llama observación participante, uno mismo se inmiscuye en la actividad que uno está estudiando o en las actividades que realiza la población que uno está estudiando, o, por ejemplo, la entrevista, en la cual le hacemos ciertas preguntas orientadoras a los informantes, que suponemos que tienen información relevante para el tema que nos interesa, y esas entrevistas pueden estar más o menos estructuradas en preguntas estables o más o menos abiertas para tratar de capturar algunos aspectos cualitativos que pensamos que nuestra primera aproximación quizás puede haberlos dejado de lado. La división entre datos cuantitativos y datos cualitativos decimos que no es del todo precisa porque
como ven ustedes, nosotros de la observación y entrevista, al hacer la generalización, de pronto podemos entonces reconocer cierta categoría y entonces convertirla en una categoría discreta. Supongamos que en el ejemplo que hemos dado decimos, bueno, decimos que una gran mayoría de los estudiantes puso énfasis en la contención y el apoyo. Entonces veamos, de todas y todos los estudiantes, ¿qué proporción lo hizo? Muy bien, entonces podemos buscar en cada entrevista quienes pusieron énfasis en eso, quienes no lo mencionaron, quizás podríamos imaginar una categoría intermedia de quienes nos mencionaron, pero como algo marginal, y de esa manera incluso convertir entonces algo que era cualitativo en algo discreto y contable. Al mismo tiempo, como ustedes pueden ver, lo cuantitativo en general, incluso aquellas cosas que parecen más obvias, supone cierta generalización previa que se hace entonces sobre calidades, sobre aspectos diferentes y dispersos que de alguna manera se han ordenado o por lo menos hemos ordenado en términos de una categoría general. Una buena investigación en ciencias sociales en general combina los dos tipos de datos. La complejidad de los fenómenos que estudiamos, el hecho de que no contamos de ninguna manera con modelos que puedan permitirnos hacer un termómetro, implica que, bueno, tenemos que tratar de explorar toda la información cualitativa que se pueda parecer relevante y luego de allí producir generalizaciones en las cuales siempre vamos a quedar con algo importante que se nos queda, pero como decíamos, nos permite ir de a poco capturando, ¿no es cierto?, cierta información, cierto conocimiento a partir de esas generalizaciones. Muchas veces, como hemos visto en ese ejemplo, esas generalizaciones nos pueden permitir incluso obtener cierta información cuantitativa. Pero aún si no nos la ofrece, a esa información cuantitativa, siempre hay algunos aspectos cuantitativos que aunque no toquen directamente aquello que nos está interesando, pueden darnos un marco general de mayor precisión con respecto a aspectos que de alguna manera pueden ser relevantes. Supongamos, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de nuestra investigación sobre el acceso a la virtualidad en el ASPO. Bueno, podemos contar, decíamos, los datos de conectividad y de dispositivos. Incluso algunos datos estadísticos sobre la disponibilidad de lo que hablábamos. ¿Cuántos estudiantes, cuántas estudiantes tuvieron que compartir con su familia? Y ese compartir en familia, ¿qué parte les tocaba? Todo eso quizá se podría medir. Cuando hablamos de la destreza en el manejo de las aplicaciones, bueno, se puede inventar un modo de medir los grados de destreza, ¿no es cierto? Como ustedes habrán visto alguna vez. Muy bueno, bueno, aceptable, regular, totalmente incapaz de manejar una aplicación. Ahora, cuando ya hablamos de los factores psicológicos, el umbral de cansancio, el equilibrio de ánimo, eso ya es mucho más complicado, incluso no solo porque eso puede variar de un día para el otro y en la misma persona, sino además porque también a veces es muy difícil encontrar eh, unidades discretas, concretas, que se puedan medir y sobre todo acceso a la experiencia, ¿no es cierto?, al dato mismo de saber, bueno, cómo podemos saber si esta persona, ¿cierto?, se entristece más o menos, en mayor o menor medida durante 3 o 4 meses. Por supuesto, siempre intentamos avanzar en esa dirección. En realidad, una generalización, cuanto más precisa sea, tanto mejor. Y a menudo, muchas veces, como hablábamos cuando vimos el ejemplo del apoyo y la contención, uno puede esforzarse por conceptualizar los datos cualitativos y tratar de identificar indicadores discretos que de alguna manera capturen, aunque sea de manera indirecta, algunas dimensiones de esos aspectos cualitativos que se nos escapan. Pero esto
siempre tiene límites, y uno diría que a menudo eso, hay límites que son insalvables y nos tenemos que conformar entonces con generalizaciones de tipo cualitativo. Esto no es de ninguna manera descorazonante. El conocimiento que tenemos sobre la sociedad es así porque eso es el objeto de estudio. Somos seres humanos y los seres humanos somos, por lo menos para la capacidad de conocimiento que tenemos los seres humanos resultamos bastante complejos, multidimensionales, impredecibles. Y sin embargo, a pesar de eso, hemos avanzado en ese conocimiento y hay algunas, muchas observaciones y generalizaciones que se han podido hacer y en las que esperamos poder avanzar a lo largo de este ciclo.